Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en aquellas revueltas que sacudieron al mundo árabe en 2011, las llamadas primaveras árabes. Una década después analizamos las que tuvieron algún fruto, las que fracasaron o las que acabaron en conflictos aún no resueltos. Me acompañan para analizarlo en este estudio tres invitados que conocen muy bien el mundo árabe. Logan Perpiñán Iván, periodista independiente, bienvenido. Hola, buenas. Sarra Aguirre, periodista de Orient 21, bienvenida. Hola. Y Chris Denon, periodista en Orient 21, videoperiodista que estuvo en 2011 en Egipto, en Libia y luego en Siria y en Bahrein, ¿no? Bienvenido, Chris. Gracias. 10 años después, la primavera de las primaveras árabes, hoy en Primera Plana. Hace 10 años el movimiento de protestas de la primavera árabe tomó por asalto Oriente Medio y el norte de África, desencadenando en parte desencadenado por la muerte ocurrida en enero de 2011 de Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante tunecino que se prendió fuego para desafiar el orden establecido, lo cual avivó la llama del fervor revolucionario en toda la región. Sin embargo, aunque los primeros días de la primavera árabe estuvieron definidos por esperanza, por emoción y por indignación, en muchos países donde se realizaron manifestaciones masivas también se produjo brutales represiones, afluencia de intereses y combatientes extranjeros y el surgimiento de guerras civiles, lo que enturbió el legado de la revuelta panárabe a favor de la democracia. Vamos a repasar algunas portadas que nos deja la prensa en esta efeméride. El diario Liberación, la esperanza confiscada 10 años después de las primaveras árabes. La Croix, Egipto, 10 años después, la protesta con perfil bajo. Dice el rotativo que a pesar de la férrea represión del régimen actual, la oposición sigue organizándose en redes sociales. Estas revueltas también han inspirado icónicas portadas históricas como esta que vende la revista Time, El mundo después de Gaddafi, simbolizando un desierto sobre el rostro semidecapitado del dictador de Libia. Bueno, 10 años después no podemos hacer un único balance, sino quizá varios balances según estemos hablando de un país o de otro. Pero de modo general, ¿qué cambió Logan en aquel 2011 para siempre? ¿Qué cambio subrayaría? En el mundo árabe cambió todo. Y bueno, desde 2011 muchas cosas cambiaron también. Es muy difícil ahora mismo de medir el éxito o el fracaso de este experimento. Fue una reconstrucción de sistemas políticos, de paisajes mediáticos, económicos, culturales y sociales. Y 10 años no son suficientes para decir si es un éxito o un fracaso. Pero si nos acercamos un poco de estos países, ahora se dibujan tres escenarios diferentes. El primero, el país que conoció una transición democrática, que es Túnez, otro, la vuelta al statu quo, que es Egipto o Bahrein, y los países que están dentro de una guerra infinita, Siria, Libia y Yemen. Sara, el legado es verdad que en aquellos momentos hubo mucha esperanza, hubo ilusión. No sé si ahora, con la vista atrás, desde la atalaya del tiempo, 10 años después, y viendo todo lo que ha pasado en esta década, tanto caos, tanto conflicto, no sé si el legado con el que enfrentamos este efeméride es más desolador, si recordamos aquella esperanza de entonces, o no, o hay algunos puntos... Sí, depende de los países, como lo ha dicho Laurent, pero también yo creo que el principal punto o la principal cosa que ha cambiado es la posibilidad de saber que el cambio es posible. Hay 10 años, las poblaciones, los pueblos en Túnez, en Egipto, en Libia, etcétera, no sabían que los regímenes de Ben Ali o Mubarak podían caer. Y sabemos que eso es posible hoy. Entonces, aunque la represión pueda ser muy fuerte y muy dura, pero la esperanza se mantiene. Creo que eso es un punto muy importante. También hay cambios reales. Si ponemos el ejemplo de Túnez, hay un cambio estructural del sistema político, elecciones, democracia, hay una verdadera libertad de expresión. Sí, es verdadero que aún hay problemas socioeconómicos, pero son problemas de antes
que ya teníamos problemas socioeconómicos, es solo que durante la dictadura de Ben Ali no se podía saberlo porque no había prensa libre y no había libertad de expresión, pero habían la herencia de esos problemas durante la dictadura, y también hay otros problemas que son internacionales, como por ejemplo el problema de la seguridad y del terrorismo, y por eso el mundo árabe no es una excepción. Chris, como visión general, ¿qué cambió desde aquel 2011? Era un año inolvidable. Cuando veo las imágenes me vuelvo nostálgico porque había largas porciones de la población, no solamente en el mundo árabe, en el mundo del Medio Oriente, que querían democratizar el sistema político corrupto y esclerosado. Eran sistemas políticos bloqueados de la periodo postcolonial, pero totalmente bloqueados en un sistema autoritario que no había progreso. Y la gente se hicieron ellos mismos revolucionarios, aunque no hay realmente una revolución exitosa después. Pero un sistema totalmente esclerosado ha sido revolucionado por la movilización popular generalizada. Vamos a buscar puntos en común, porque si el punto de origen fue Túnez y si pudiésemos observar algunos hilos conductores en todas estas movilizaciones, aunque por supuesto los países son distintos, hablaríamos sobre todo de sociedades muy jóvenes y con muy poco futuro como punto de origen para todas estas movilizaciones. Logan. Claro, como se ve, Egipto tiene ahora 100 millones de habitantes y 60% de la población tiene menos de 30 años. En estas condiciones y con los problemas estructurales de estos países, es totalmente lógico que un día o el otro la sociedad se levanta y que deciden acabar con estos regímenes, que esta gente quiere un futuro. Es como la mayoría de los países del mundo, pero en el mundo árabe es un poco más complicado, porque están a veces aplastados entre poderes militares y también entre partidos islamistas, así que puede ser más complicado para ellos. Sara, Túnez fue la excepción un poco en cuanto a cambios democráticos que sí se han producido durante esta década, recordemos la Constitución de 2014, pero parece que esos cambios democráticos no se han visto plasmados en un futuro mejor para la población. Seguimos viendo desesperanza, seguimos viendo gente que sale a las calles, es decir, no se ha trasladado esa respuesta democrática a cambios sociales o económicos más profundos. Sí, bueno, hay varios problemas. Para lo que dijo Laurent a propósito de esas sociedades jóvenes, etcétera, hay un problema común. También es que son sociedades con problemas socioeconómicos, porque olvidamos que esas revoluciones son revoluciones que sucedieron por causa de problemas socioeconómicos, desempleo, pobreza, marginalización, etc. Entonces, los problemas principales no fueron para las primeras personas que se levantaron en 2011, no fueran la democracia o las elecciones libres. Era así una mejor vida, un futuro, sí, un futuro mejor. Entonces había muchísima injusticia social, y bueno, para Túnez, en el ejemplo de Túnez, sí, podía ser mejor, pero hay un problema de organización, y por eso también creo que el mundo árabe no es una excepción. Es como en todo el mundo, no hay una verdadera organización con los partidos políticos, etcétera, no hay una verdadera estructura política, y entonces había sido, después de la revolución, un poco difícil para haber una vida política con partidos fuertes, para haber leyes fuertes y para contar la contrarrevolución y desarrollar con las temas socioeconómicas, etcétera. Sí. Luego vamos a hablar de las contrarrevoluciones. Vamos saltando de país en país, aunque entendemos que las realidades son muy distintas, pero para poder explicar un poco,
digamos, los grupos que explicaba Logan al principio. Egipto es un caso paradigmático de la posición de Occidente frente a la primavera árabe, como si se nos indicase que, por ejemplo, al-Sisi viene a ser un mal menor, al menos fiable para los intereses occidentales. ¿Cómo valoráis esta década de relaciones con Egipto, en el que al principio Occidente se vio muy bien, ¿no? En el caso de Egipto, la posición de Occidente respecto a estos movimientos, ¿no? ¿Chris? Ha sido una contrarrevolución, pero popular. Sostenido por el pueblo, una contrarrevolución, golpe de Estado popular, decimos, de Sisi, por el fracaso de Morsi, por diferentes razones. Pero hay una cosa que quería decir, es que un elemento central en el levantamiento popular era que era masiva, no armado, no por todas partes, sí, no armado, y la ocupación permanente de lugares simbólicos, como la Plaza de Tahrir y la Plaza de la Perla en Bahrein. Y la cuestión de la ocupación permanente es muy peligrosa por el sistema político, porque es como un laboratorio de una nueva sociedad. Es un laboratorio donde los diferentes grupos se encuentran, se discutan y planifican la próxima etapa para ir adelante. Este es algo nuevo como método de un levantamiento popular que no hemos conocido antes. Respecto a eso, hay una cosa que quiero añadir. Hay diferentes niveles de análisis. Francia y Europa pues mantenieron sus relaciones con el Sisi porque en nombre de la lucha contra el dicho islamismo radical y contra el terrorismo y por los lazos comerciales. Los Estados Unidos un poco diferentes, más en el nombre del conflicto israelí-palestino, y porque los Estados Unidos siempre vieron Egipto como un polo de estabilidad desde el final de los años 70. Así que era esta cosa más importante que todo. En eso no cambia que ni Biden ni Macron en la actualidad vayan a dejar de apoyar, por ejemplo, al Sisi. Por esta misma razón, no. Pero para añadir también por Egipto, hablando de contrarrevolución y de las relaciones con el Occidente, me parece el problema que se mira siempre al mundo árabe a través del un prisma muy dicotómico de la seguridad o la estabilidad y la desorganización, y entonces el peligro terrorista, etc. Y desgraciadamente eso sucedió a eso el apoyo a regímenes que el régimen de Sisi hoy en Egipto es mucho más peor que el régimen de Mubarak. Es una dictadura militar terrible, es horrible el nombre de los oponentes, de militantes de derechos humanos en el cárcel en Egipto. Es una situación terrible. Y entonces, no es solo el Occidente que apoyó a regímenes así, pero también regímenes árabes como esos del Golfo, como Emiratos o Arabia Saudita, que apoyaron a Sisi para la misma razón de la estabilidad y la seguridad. Dejamos algún argumento para vuelta de pausa, hacemos una pequeña pausa y enseguida retomamos hablando de estos 10 años que se cumplen de las primaveras árabes hoy en Primera Plana. La inmunización en Colombia inició este 17 de febrero con las 50.000 dosis de Pfizer. El proceso ha sido fuertemente criticado por su lentitud y por lo que algunas autoridades locales han calificado de exceso de burocracia. Pese a que el presidente Iván Duque calificó la campaña como un plan masivo, durante la primera jornada llevada a cabo únicamente en 2 departamentos de la costa, solo 18 personas recibieron su dosis, lo que despertó críticas debido a la complejidad en el transporte del fármaco que implica una importante tarea logística desde Bogotá, lugar donde aterrizaron y a donde continuarán llegando las demás vacunas. De igual forma ha habido una reprobación generalizada al protagonismo que le ha imprimido el gobierno, pues en la segunda jornada envió a altos funcionarios a las ciudades capitales donde comenzó el proceso, lo que en algunos lugares hizo que se demoraran las inoculaciones. Las críticas también se han producido porque al departamento del Amazonas, donde se identificaron los primeros contagios con la variante brasileña, solo se le adjudicaron 54 dosis. Se prevé que el proceso se vea reforzado con la llegada de 190
192.000 dosis de la China CoronaVac y 50.000 más de Pfizer. Venezuela arrancó la primera fase del proceso de vacunación contra el COVID-19 con las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V, luego que a inicio de la semana pasada la nación caribeña recibiera 100.000 dosis tras la firma de un contrato con Rusia. Personal sanitario, brigadistas, trabajadores sociales, cuerpos de seguridad y autoridades que hacen trabajo de calle, entre ellos gobernadores, alcaldes y diputados a la Asamblea Nacional, serán los primeros en ser inmunizados. La vacunación masiva ha sido planificada para el mes de abril. El presidente Nicolás Maduro ha asegurado que en este primer cuatrimestre del año llegarán progresivamente más de 10 millones de vacunas compradas a Rusia. También ha detallado que la inversión de su gobierno fue de $200 millones. La administración de Maduro lleva adelante una negociación con la oposición para acceder a la plataforma COVAX y adquirir otros 15 millones de vacunas en el mercado internacional. El gobierno venezolano ha insistido que se le está dificultando obtener recursos debido a que varios países, entre ellos Reino Unido, Portugal, España y Estados Unidos, le tienen congelados al menos $300 millones en capitales. Uruguay será uno de los últimos países en recibir vacunas contra el COVID-19 de Sudamérica. El Ministerio de Salud Pública de este país indicó que las mismas llegarían en el mes de marzo. Uruguay llegó a acuerdos con los laboratorios Pfizer, Sinovac y recibirá dosis de AstraZeneca a través del Fondo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. 165.000 personas recibirán las vacunas en la primera etapa. Estas serán personal de salud, de los geriátricos y del sistema educativo. La vacunación no será obligatoria y se le pedirá a las personas que firmen un consentimiento. Los expertos indicaron que esto no facilitará la inmunización de rebaño, pero sí permitirá que se aplaquen los contagios en un país donde el contagio ya es comunitario. La oposición criticó fuertemente al gobierno diciendo que se tomaron las medidas muy lentas y de forma tardía. Incluso criticó que hasta el momento no se ha comprado la vacuna rusa, incluso cuando este país ofreció que se fabricaran en Uruguay. Seguimos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana analizando los 10 años que se cumplen de las primaveras árabes con Chris Denhont, Sara Guirra y Logan Perpignan. Estábamos hablando de los diferentes casos o grupos de países según han tenido un legado u otro a partir de aquellas revueltas de 2011. Tenemos casos también incluso de estados fallidos, que antes de la pausa no nos habíamos todavía referido a ellos. Por ejemplo, el caso de Yemen, de Libia, los que hay que añadir que Bashar al-Assad hoy en día respira más tranquilo en Siria. Son los tres ejemplos de, llamémoslo, invierno árabe, o los ejemplos de los que peor legado han tenido en de aquellas revueltas de 2011. Ahora, a mí no me gusta mucho la palabra invierno islamista porque da crédito a los discursos contrarrevolucionarios. Pues eso aparte, estos tres países... Pero bueno, interpretándolo como caos o conflicto, es decir... Sí, como conflicto, sí, pero tenemos tres ejemplos, Siria, Libia y Yemen, que hay puntos comunes, que son las injerencias geopolíticas, pero al final son tres casos totalmente diferentes. Yo hablaré más de Yemen y de Libia y dejaré Siria para mis colegas. Sobre el Yemen, ahora tenemos un país que está al borde de la hambruna, tenemos la milicia Houthis que controla una parte del país, hay ACPA, Al-Qaeda en la península arábica que está en otra parte del país, hay un movimiento separatista al sur y el país parece totalmente perdido. No sé si todavía se puede hablar de país. En Libia, para ser un poco optimista, en Libia ahora desde el 5 de febrero tiene un nuevo primer ministro que ha sido nombrado por el gobierno de Unión Nacional y de Sarraj y también por las fuerzas de Haftar.
pues para muchos libios es una esperanza. No sé si va a acabar bien o no, pero es una esperanza. Este nuevo primer ministro viene de Misrata, del este del país, y bueno, tiene relaciones con todas las partes del conflicto libio, también con los rusos y los turcos, que son actores de terreno ahí, y tiene que preparar nuevas elecciones para diciembre. Estos dos países siguen en el caos. Para el Yemen va a ser súper difícil dentro de unos años de salvar el país, pero en Libia hay un poco de esperanza que nació últimamente. Sí, pero para los ejemplos de Siria y Libia hay un punto que me parece importante también, es que en esos países hay casi una confusión entre el régimen y el Estado. El Estado es el régimen. Entonces, no hay realmente, por ejemplo, especialmente en Libia, no hay instituciones. Entonces, cuando cae el régimen, cae el Estado. Eso es la principal, y eso es era una voluntad de, por ejemplo, el régimen de Gaddafi para mantener la población controlada. Y, por ejemplo, vimos la misma cosa en Irak en 2003, cuando, según la invasión a América, y de misma manera que había cayó el Estado y no hay más instituciones. Países que han mantenido el status quo, como Egipto o el caso de Siria, esa defensa del status quo se hizo bajo la fórmula de esa dicotomía: o dictadura de mano dura o los islamistas. Los dictadores se escudaron en ello para recibir apoyo occidental, y del otro lado el islamismo gangrenó muchas revoluciones cuando éstas estaban siendo reprimidas. Ese modelo de dicotomía fue, Chris, pretendido y buscado tanto por islamistas como por dictadores. Sí, pero no funcionó por todas partes. Por ejemplo, en Siria hay el Estado Islámico y también Al-Qaeda que surgieron después del levantamiento popular de 2011 en Siria, cuando era un levantamiento popular democrático no armado. El conflicto ha sido transformado en un conflicto militar, y desde la militarización del conflicto había grupos viniendo del exterior, pagado por Arabia Saudita, Qatar y Turquía, que cambiaron el carácter de la rebelión. Pero han sido derrotados. El Estado Islámico ha sido derrotado por los kurdos en Kobane, y después, ahora se puede decir que los Fuerzas Democráticas de Siria, FDS, esta alianza árabo-kurdo-siriac, ellos ponen en práctica un sistema político muy democrático, igualdad hombre-mujer, y es algo que puede servir como ejemplo por toda la región. En mi opinión, es la única región, el norte y el noreste de Siria, donde hay un verdadero cambio de la estructura político-militar de un régimen. Después hay una región ocupada por la Turquía, en el noroeste, y hay una región retomada por el régimen de Siria de Damasco. Quiero añadir una cosita sobre el islamismo que gangrenó la vida política en esos países. Hay que entender que el islamismo, los partidos islamistas y sobre todo los hermanos musulmanes fueron el partido o la organización política la más estructurada después de los primaveras árabes. Y entonces, que teníamos regímenes dictatoriales durante aquellos no había ninguna vida política y no habían partidos políticos. Y entonces, la única estructura política que sobrevivido fue aquella de los hermanos musulmanes, porque tenían un verdadero... La mejor organizada. Sí, la mejor organizada y con las asociaciones sociales, etc. Y por eso... había ese éxito de los hermanos musulmanes en 2011. Pero si ponemos el ejemplo de Túnez, los hermanos musulmanes, el partido islamista de Ennahda, está en el gobierno
más o menos hace 10 años que están gobernando, pero hoy son un partido clásico, más o menos clásico, que son corruptidos como todos los otros partidos, pero también que participan a la vida política, que tiene elecciones, etc. Y entonces, la dicotomía de islamismo o seguridad que debemos de pasarla para... Pero en cualquier caso, esa dicotomía yo me refería a ella porque sí que se ha sido planteada o ha sido un argumento que ha estado ahí para plantear ciertos conflictos. En Siria hemos visto esa dicotomía, quizá azuzada por el propio Bashar al-Assad, ¿no? Que era el primer interesado en plantearla así, ¿no? Sí, es muy complicado, pero hay que definir bien las cosas. Si son partidos dicho islamistas políticos, como Ennahda, como la Hermandad Musulmana, que se integraron al juego político y democrático. Como decía Sara, la Hermandad Musulmana en Egipto resultó al poder en un círculo democrático, y fue una paréntesis democrática. Lo que pasa es que luego es verdad que llega Morsi y lo que vemos son manifestaciones todavía superiores, porque lo que intenta Morsi es todavía azuzar más a la democracia. Claro, pero no se puede comparar estos partidos y milicias en Siria, por ejemplo, que son totalmente lejos de eso. Y durante que Morsi fue el único presidente civil en toda la historia de Egipto. Eso es un punto muy importante. Y también después de Mubarak... Lo que pasa es que mucha gente luego dijo, pues mira, si el primer civil que hemos elegido es este... pero el ejército se mantiene en el poder, y entonces hay... El problema con los hermanos musulmanes es que se sentían amenazados. Y entonces intentaron de controlar todas las instituciones. Vamos a avanzar con más cosas, porque si no nos centramos mucho en los hermanos musulmanes. No sé si la audiencia lo identifica excesivamente bien. Papel de la mujer, porque muchos dictadores de entonces no se imaginaron que las mujeres salieran en tal medida a las calles, ¿no? Sara. Sí, es lo que creo que podemos llamarlo el feminismo de Estado. Es el feminismo oficial, como con Ben Ali, el feminismo tunecino, etcétera. Pero bueno, en toda crisis social es verdadero que todas las minorías, lo siento, políticas, la situación va a ser muy complicada para ellos. Pero el mito de la situación, porque estaba mucho más seguridad durante la dictadura, es falso. Y también es solo que, como lo he dicho, había varios problemas que no lo sabíamos. Que no lo sabíamos. Porque era una dictadura. Y bueno, hay muchos derechos, hay una lucha para muchos derechos hoy, por ejemplo, en Túnez, pero se puede luchar. Asistimos en la actualidad a un claro movimiento contrarrevolucionario con actores de peso como Arabia Saudita, las monarquías, las petromonarquías o el propio Egipto, una suma, digamos, de fuerzas contrarrevolucionarias que intentan mantener el status quo en la región. ¿Chris? Claro que sí, hay que comparar, por ejemplo, en Siria, la región Afrin-Idlib, controlado por la Turquía, comparar con el noreste controlado por las fuerzas democráticas siriacas, como se dice Rojava. Ellos realmente pusieron en práctica una igualdad hombre-mujer, contrariamente en Afrin, donde es ocupado por la Turquía y por los mercenarios del Estado Islámico y otros grupos radicales como Al-Qaeda y Hayat Tahrir al-Sham. Ellos utilizan, ahí la mujer es asesinado, transformado en esclavo, transferido en Libia. Hay informes sobre esto. Entonces, realmente la práctica política en el noreste de Siria es muy distinta. También otra cosa, lo que he visto en Bahrein, donde toda la gente son musulmanes,
era un levantamiento popular de chiitas, como mayoría del país, contra un sistema sunita. No era un conflicto confesional, no era solamente religioso, era un conflicto para obtener una democracia real contra un califato, contra una dinastía del califa. Entonces... Es que me quedo ya sin tiempo, lo siento muchísimo porque ya se me va la hora. Ha sido un placer tenerlos a ustedes hoy con nosotros hablando de estos 10 años que se cumplen de las revueltas de aquel 2011 en el mundo árabe. Muchísimas gracias a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana.